Bueno, vamos a pasar ahora a ver ejemplos concretos de análisis de flujo intraprocedural. Empecemos primero por este problema, que es el problema que se llama el problema de definiciones de alcance. Entonces, supongamos que uno tiene una instrucción, llamémosla I1, y esa instrucción lee una variable X. ¿Qué es una reaching definition para esa instrucción? Bueno, una reaching definition para esa instrucción es otra instrucción I0 que le da valor a la variable X, o sea que la escribe, de tal manera que en alguna posible ejecución del programa, cuando yo ejecuto la instrucción I1, se tiene que la instrucción I0 es la última instrucción que le dio valor a X. Entonces, ya por cómo está enunciado el problema, ustedes se pueden dar cuenta de dos cosas, que es que el problema habla de lo que pasa en algunas ejecuciones del programa, o sea, lo que puede llegar a pasar en algunas ejecuciones del programa, ¿está bien? Y eso habla de algo que puede llegar a pasar, o sea que si se imaginan, eso va a corresponderse con un análisis de tipo May. Y además también pueden darse cuenta de que el problema habla de algo en pasado, o sea que dice que cuando yo ejecuto I1, había pasado algo antes, que es que la última instrucción que le dio valor a X, que esto está en pasado, era I0. Entonces, esto, como habla del pasado, lo que nos va a sugerir es que el tipo de análisis va a ser un análisis hacia adelante. Y efectivamente, el análisis que vamos a usar para este problema va a ser un análisis de tipo May Forward. ¿Está bien? Eso simplemente les digo para que presten atención, si quieren, a la redacción del problema en este caso, bueno, en general a qué es lo que uno conceptualmente quiere hacer. Pensando en eso, uno ya o sea, ya queda determinado qué tipo de análisis es el que uno debería usar. Entonces, por ejemplo, tenemos este programa que ahí le asigna 0, después a P le asigna 1, después hay un loop, hay un salto condicional a loop end, ahí le suma 1, lo multiplica por i, y después acá salta a loop start. ¿Cuáles son las definiciones de alcance para la variable i en la línea 6? O sea, acá yo ahí le asigno, ahí la estoy leyendo. ¿Cuáles son las instrucciones que pueden haber escrito? ¿Cuáles son las instrucciones que le pueden haber dado valor a esta i que acá estoy leyendo? Bueno, fíjense que acá ahí le estoy asignando 0, pero esta asignación a 0 nunca se puede usar acá, ¿no? Porque lo que hice justo antes de esta lectura de la variable i es asignarle un valor a i. Entonces, la instrucción 5 es la única que le puede haber dado el valor a i, que es el valor que estemos leyendo acá, ¿está bien? Es la única línea en la que se le puede dar a i un valor que es el que estemos leyendo acá. Esa es la idea de las definiciones de alcance. Por otro lado, ¿cuáles son las definiciones de alcance para p en la línea 6? En la línea 6, a p le asigno p por i. Fíjense que acá yo estoy leyendo p. Acá no, esto no es una lectura de p, pero esto sí es una lectura de p. ¿Y de dónde puede llegar a venir esa p? O sea, ¿cuál puede haber sido una instrucción que le asigna un valor a p y que acá se esté leyendo? Bueno, acá en la instrucción 2 a p le da el valor 1, y si yo ejecuto el código linealmente, acá empieza un loop, o sea, una etiqueta. Aquí hay un salto condicional que se puede tomar o no tomar, pero bueno, si no se toma, acá yo leo un valor de p que fue el que se asigné acá. ¿Está bien? Entonces, la instrucción 2 es una definición de alcance para la instrucción 6 y la lectura de la variable p. Pero fíjense una cosa, que es que después acá, si yo sigo ejecutando el programa, hay un salto a loop start, y acá yo a p le asigno un valor. Entonces puede ser que el loop empiece, después vuelva a no tomar este salto, y acá siga por acá y vuelva a leer p, pero ahora donde esta lectura de p corresponde a la asignación que hice en la línea 6 la vez anterior que pasé, digamos. ¿Está bien? Entonces, la línea 2 y la línea 6 ambas forman parte de las definiciones de alcance para la variable p, para la lectura de la variable p en esta línea 6. Las dos instrucciones, 2 y 6, pueden haber llegado a ser las instrucciones que le dieron el valor a p que estoy leyendo. Esa es la idea de la definición de alcance. Bueno, como dijimos, el tipo de análisis que vamos a usar es un análisis de tipo May Forward, ¿no? Porque nos interesa lo que puede haber pasado en alguna posible
lo que puede haber llegado a pasar en alguna ejecución del programa en el pasado. Entonces, como hablamos del pasado de forward y como hablamos de cosas que pueden pasar, quizás es un análisis de tipo may. Lo que dijimos es que cada punto del programa, o sea, cada puntito al principio y al final de cada bloque, lo que le asignamos es un conjunto de datos. ¿Qué conjunto de datos vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar con conjuntos de pares de la forma xk, donde x es la variable y k es, digamos, el número de línea o el número de instrucción, donde este k es una instrucción que le asigna un valor a x y que cuando yo tengo un par xk en un conjunto, lo que significa es que el valor que actualmente tiene x puede llegar a venir de la instrucción k, que la instrucción k le asigna un valor a x. Entonces, ¿qué ecuaciones vamos a tener? ¿Qué ecuaciones de flujo de datos vamos a tener? Bueno, como el análisis es un análisis hacia adelante, forward, entonces la información, la salida de un bloque se va a calcular como la información al principio del bloque, sacándole la información que se destruyó en ese bloque, la información que se desactivó en el bloque, kill, y uniéndole la información que se generó en ese bloque. O sea, por ejemplo, si en ese bloque en la entrada del bloque yo sabía que la variable x quizás le había dado valor en la línea 3, si ahora en una línea de este bloque yo le vuelvo a dar valor a la variable x, entonces esa información la voy a tener que borrar. ¿Está bien? Porque esa asignación ya no está, ¿cómo se dice?, activa. O sea, si yo a x le asigno 1, después a x le asigno 2 y ahora a y le asigno a x, esta lectura de x no puede venir de esta línea, únicamente puede venir de esta línea. Entonces, cada vez que yo hago una nueva asignación a la variable x, eso desactiva las asignaciones anteriores, o las definiciones anteriores que alcanzaban esa variable, que alcanzaban ese punto del programa para darle valor a esa variable. Perdón, lo estoy diciendo medio de manera trabalingüística, pero espero que se entienda la idea. Y además, cada vez que le asigno un valor a x, eso genera información. ¿Está bien? Bien, y además, como el análisis es de tipo may, es decir que me interesa lo que puede haber llegado a pasar y en el pasado, porque forward, entonces cada vez que tenga una situación de este estilo, donde tenga que varios bloques tienen aristas que confluyen en un único bloque, voy a querer calcular en ese momento el in del bloque C como la unión de los out de todos los bloques B sub I. Bueno, y como dijimos, cada vez que hago una asignación de la forma a x le asigno algo, con lo que sea que haya a la derecha, que puede ser una expresión o una variable, lo que sea, una escritura de este estilo en la línea K genera el dato x, k, pero destruye todos los datos que yo tuviera que sean de la forma x, k'. Entonces, por ejemplo, a partir de este programa hagamos el análisis de definiciones de alcance. ¿Qué significa hacer el análisis de definiciones de alcance? Bueno, primero construir el grafo de flujo y después calcular todas las definiciones de alcance al principio y al final de cada bloque básico, para lo cual vamos a resolver las ecuaciones de flujo. Entonces, el programa es este. Lo primero que vamos a hacer es armar el grafo de flujo de control. Entonces vamos a partir el problema en bloques básicos. Partir el programa en bloques básicos. Empezamos desde acá. Un bloque básico termina apenas hay una etiqueta. Acá hay una etiqueta que llega hasta acá, porque hay un salto y ahí termina. Acá empieza otro bloque básico que termina en este salto, y acá hay otro bloque básico que termina ahí mismo. Los bloques llamémoslos A, B, C y D. Bueno, yo acá voy a copiar el grafo de flujo con un poco de detalle. O sea, voy a decir que en la línea 1 ahí le asigno 0, en la línea 2
A P le asigno 1 y este es el bloque A. Después tengo el bloque B, que tiene la etiqueta loop start, que es la línea 3. La línea 4 dice que salta condicionalmente si i es mayor o igual que n a loop end. Después vamos a tener el bloque C, que ahí le asigna i más 1, a P lo multiplica por i y hace un salto no condicional a loop start. Es el bloque C. Bueno, y por último vamos a tener un bloque D que solo tiene una etiqueta loop end. Nada más. D. Recordemos que el análisis es un análisis may y forward. Entonces, como es may, vamos a querer calcular uniones de información, y como es forward, la información va a fluir hacia adelante. Entonces, a cada bloque le vamos a poner su punto de entrada y su punto de inicio y su punto de fin. Y los vamos a unir. ¿Cómo los vamos a unir? Bueno, del bloque A pasamos únicamente al bloque B y no hay otra alternativa. Del bloque B, cuando el bloque B termina, es un salto condicional. Entonces puede ser que siga adelante sin saltar, o puede ser que salte para acá. De acá no sale ninguna flecha y acá no llega ninguna flecha. Y del bloque C, cuando el bloque C termina, salta de manera no condicional a loop start, que es el inicio del bloque C, del bloque B, perdón. O sea que esta flecha viene para acá. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es calcular cuál es la información asociada a cada punto del programa. Entonces, en cada punto del programa vamos a hacerle a cada punto del programa vamos a hacerle un conjunto de datos. Los datos van a ser de la forma variable, coma, número de línea, digamos, o número de instrucción, en el que a esa variable se le dio un valor. Por ejemplo, cuando ahí en la línea 1 le asignamos el valor 0, el dato va a ser de esta forma, i, 1, que significa que en la línea 1 yo le di valor a i. ¿Está bien? Entonces empecemos así. Empecemos desde el principio, o sea, desde el principio del programa. ¿Por qué empiezo desde el principio del programa? Bueno, porque el análisis es forward y me interesa que la información fluya hacia adelante. Me interesa lo que pasó en el pasado. Entonces empecemos desde el principio. Cuando el análisis sea backward, nos va a convenir por claridad más que nada empezar desde el final del programa. Entonces al principio no hay ninguna definición, porque recién empezó el programa, todavía no le di valor a ninguna variable, ninguna línea, entonces el conjunto de datos es vacío. Después de ejecutar el bloque 1, el bloque A, perdón, ¿cuál es la información que está asociada a este punto del programa? Bueno, voy a tener un conjunto de pares. ¿Y qué pares voy a tener? Bueno, voy a saber que en la línea 1 le di valor a i, o sea, voy a tener el par i, 1, y en la línea 2 le di valor a p, voy a tener el valor p, 2. ¿De dónde sale esto? Bueno, esta es la información que genera este bloque, o sea, el gen de A es justamente esto, i, 1, p, 2. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, lo sé porque acá dijimos esto, que una escritura de una variable genera ese dato y destruye los datos cualquier dato que yo tuviera. Pero acá no tenía ningún dato, entonces no cambió nada todavía. O sea, no tuve que desactivar o matar, entre comillas, ninguna información. Bueno, ahora sigamos.
Cuando de A yo vengo para acá, en este nodo, ¿cómo se calcula el in de B? Bueno, el in de B por las ecuaciones que yo tengo, porque el análisis es main y es forward, como es main va a ser la unión, y como es forward va a ser la unión de todas las flechas que lleguen acá. Entonces va a ser la unión de la salida de A y la salida de C. La salida de A yo ya la sé, la conozco, es I1 y P2. ¿Y la salida de C cuál es? Bueno, todavía no la conozco, entonces acá posiblemente vengan más cosas que todavía no conozco. Entonces esto por ahora lo dejo así incompleto. Cuando lleguemos a C quizás nos enteremos de que acá hay información que vamos a tener que agregar acá. Entonces ahora yo voy a seguir avanzando con esta información que tengo acá incompleta, y después cuando me entere de cuál es el valor que hay acá voy a tener que completar esta información y voy a tener que volver a propagar la información hacia adelante y repetir ese proceso hasta que en algún momento me dé cuenta de que todo ese proceso convergió, o sea que llegamos a un estado estable, digamos, donde ya la información, por más que yo la siga propagando, no se agrega nada nuevo. Entonces, en este punto del programa, ¿qué información tengo disponible? Bueno, ¿cómo se calcula la información disponible en este punto del programa? Bueno, se calcula como la información que ya tenía, sacándole la información que se desactivó en ese bloque y uniéndole la información que se generó en ese bloque. Pero fíjense que este bloque no tiene ninguna asignación, entonces no hay nada que se desactive y no hay nada que se genere. Entonces la información que voy a tener acá es la misma que la que ya tenía arriba, que es que I tuvo valor en la línea 1, P tuvo valor, a P le di valor en la línea 2, y después más cosas que todavía no conozco. O sea, quizás no viene nada más, pero por ahí sí, no sé. Sigamos. Ahora, acá hay una bifurcación, pero la bifurcación no me importa porque es un análisis forward, entonces acá no tengo que calcular ninguna intersección, ni unión, ni nada. Simplemente la información que hay acá es la misma que había acá y la información que hay acá es la misma que había acá. Vayamos por este lado primero. La información que hay acá es la misma que había acá arriba. O sea, ahí le di valor en la línea 1, a P le di valor en la línea 2, y después más cosas que todavía quizás no conozco. Ahora, ejecutemos este bloque. ¿Qué es lo que queda acá al final de este bloque? Cuando yo ahí le asigno I más 1 en la línea, acá me le voy a poner los números de línea, esta era la línea 5, esta era la línea 6, esta era la línea 7. Cuando ejecuté esta línea, esta definición se desactivó. Está bien, o sea que en la salida del bloque C yo no voy a tener a I con valor 1 y no voy a tener a P con valor 2, porque si no me interesa ya las definiciones que les di antes, porque acá yo estoy pisando el valor de I. ¿Está bien? Entonces el valor de I acá estuvo dado en la línea 5 y el valor de P acá estuvo dado en la línea 6, y acá ya no hay nada más. ¿Está bien? Bueno, en principio por lo menos no hay nada más sobre las variables I y P, pero bueno, acá esas son las únicas dos variables, entonces efectivamente no va a haber nada más. Bueno, ahora que yo sé que la salida de C consta de estos dos elementos, puedo volver a calcular el in de B. El in de B, recordemos que era el out de A unión el out de C. Entonces voy a tener el out de A, que es lo que ya estaba acá, unión el out de C, que ahora tiene más cosas. Así que I puede venir de la línea 5 y P puede venir de la línea 6. ¿Eso qué significa? Significa que cuando ya acá hago un jump y leo el valor de I, ese valor de I puede venir de esta asignación que hice acá arriba o puede venir de esta asignación que hice acá abajo. ¿Está bien? Dependiendo de en qué iteración esté de un while, que no, acá no está escrita la palabra clave while, pero es como una especie de ciclo, ¿no? Bueno, y en principio podrían venir más cosas, porque puede ser que yo, después de agregar esta información, cuando ejecute C, se me agreguen más cosas todavía y tenga que volver a repetir. ¿Está bien? Pero bueno, créanme que acá ya no se va a agregar nada más y que esto va a quedar así. Cuando ejecuto este bloque, ahora esto queda igual, o sea que acá me queda I5 y P6, o sea, igual que el de arriba. Acá el in de C es igual al out de B, o sea que esto es igual a esto, y exactamente igual.
Bueno, y ahora, el out de C, ¿cómo se calcula? Bueno, el out de C se calcula como... Esta era una ecuación que teníamos por ahí, que se calcula como el in de C, sacándole el kill de C. ¿Cuál es la información que desactiva C? Bueno, desactiva toda la información que tenga alguna I o alguna P, porque C asigna I y P. Entonces, toda esta información se va a ir cuando yo quiera calcular el out de C, ¿está bien? Pero además, se va a agregar información nueva. ¿Cuál es la información nueva que se agrega? Bueno, se agregan justamente estas dos cosas. Porque acá en la línea 5 le di valor ahí y en la línea 6 le di valor ahí. Entonces, ahora quedó esto así y ahí ya este ciclo convergió, digamos, que ya no va a cambiar más, ¿está bien? Bueno, y terminemos. Para terminar nos falta decir cuánto vale, cuál es el conjunto de definiciones de alcance en este punto del programa, que es igual, el in de D va a ser igual al out de B, o sea que acá vamos a tener I,1, P,2, I,5, P,6, y acá también vamos a tener exactamente lo mismo, igual, porque el out de D va a ser igual al in de D sacándole lo que mata, o sea, el kill del bloque D, que es vacío, y el gen, agregándole el gen del bloque D, que también es vacío. Entonces acá vamos a tener I,1, P,2, I,5, P,6, y bueno, ahí terminó nuestro análisis. Entonces el análisis estático usando esa técnica de flujo de datos nos va a decir que en cada bloque, en cada punto del programa tenemos disponibles estas expresiones. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, cuando llego acá, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el valor que tiene I en este punto del programa puede haber venido de esta línea o puede haber venido de esta línea. Y el valor de P que tengo en este punto del programa puede haber venido de esta línea o puede haber venido de esta línea. Eso es porque este while se podría haber ejecutado, este ciclo se podría haber entrado 0 veces en el bloque C, podría haber venido directamente por acá y saltado al bloque D sin pasar por este. Entonces quizás la información venía del bloque A. ¿Está bien? Bueno, eso como para darles una intuición de lo que estábamos haciendo, lo que significa lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Bueno, esa es la idea de definiciones de alcance. ¿Para qué sirve hacer análisis de definiciones de alcance? Bueno, en general el análisis estático puede servir para muchas cosas, pero en particular cosas que a un compilador le puede interesar es, primero, emitir warnings, o sea, para decirle al usuario, che, me parece que algo que estás haciendo puede llegar a estar mal. Por ahí el compilador se puede equivocar, pero bueno, te puede advertir. Y también se puede usar para hacer optimizaciones. Por ejemplo, si uno tiene una instrucción que hace a x le asigna 100 dividido z, y las definiciones de alcance incluyen una instrucción en la que a z se le asigna 0, entonces uno puede emitir un warning diciendo, che, puede ser que acá a z, acá estés haciendo una división por 0. Ese es un posible warning. Se puede equivocar el analizador estático, porque cuando el análisis es de tipo May, si el analizador te dice que algo puede ser, recuerden que la tablita esa que teníamos al principio decía que si el análisis te decía que sí, la respuesta verdadera podía ser que sí o que no. Si te decía que no, era que definitivamente no en el caso del análisis May. Entonces, acá el compilador te dice que posiblemente, puede decir que hay posiblemente una división por 0, pero bueno, puede ser un falso positivo, ¿está bien? Por otro lado, si para hacer, como cuestión de hacer optimizaciones, si yo tengo una instrucción que dice que a x le asigno 2 veces z, 2 por z, y todas las instrucciones que tengo, todas las definiciones de alcance que tengo para la variable z son de la forma z a z le asigno 10, entonces bueno, puedo reemplazar esta instrucción por a x le asigno 20. No parece una optimización muy grande, pero a veces estas optimizaciones se combinan en cascada y hacen algo más interesante que lo que hacen cada una por separado, digamos. Bueno, y acá una cuestión sobre el tema de la decidibilidad y los falsos positivos o negativos. Supongamos que tenemos este programa que dice que hace un if y dice if llama una función, siempre devuelve true. En un caso a x le asigna 2 y en otro caso a x le asigna 0.
y después a y le asigna 10 dividido x. Entonces, ¿cuál es el conjunto de definiciones de alcance que tengo en esta línea? Bueno, piénsenlo un poquito, pero en esta línea voy a tener que x puede haber venido de la asignación en la línea 2 o x puede haber venido de la asignación en la línea 4. Bueno, pero supongamos que además siempre devuelve true es una función que siempre devuelve true. ¿Qué nos va a decir el analizador estático en ese caso? Bueno, nos va a decir exactamente lo mismo que esto. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque como dijimos antes, el problema de análisis estático en general se va a topar con problemas indecidibles. En particular, el problema de definiciones de alcance es un problema indecidible. Entonces, lo que nosotros hacemos es aproximarlo. Y de hecho, lo que hacemos es sobreaproximarlo. O sea que este conjunto que tenemos acá puede ser más grande que el conjunto de las verdaderas definiciones que puede llegar a tener la variable. ¿Está bien? Va a ser siempre un conjunto que incluya al conjunto de los puntos donde verdaderamente fue definida esa variable. ¿Está bien? Lo va a incluir, y lo que es importante es que nunca pueden faltar. O sea, si la variable en algún lugar puede haber sido definida y acá se puede haber usado, entonces ese punto del programa, esa definición va a estar incluida entre las definiciones de alcance para la variable x. El verdadero conjunto de definiciones de alcance sería este. Ese sería, entre comillas, el verdadero conjunto de definiciones de alcance. Si uno da la definición matemática de qué significa que una definición alcance a un punto del programa en alguna posible tasa de ejecución o algo así, uno dice que el conjunto de las definiciones de alcance son los puntos tales que existe una ejecución que pasa tal cosa. Cuando se esa definición matemática, digamos, el conjunto va a ser este nada más, porque esto siempre devuelve true. Pero el analizador no tiene forma de saber si esta función siempre va a devolver true. ¿Está bien? Porque esa función podría ser muy compleja y saber si esa función siempre devuelve true o no es un problema indecidible. ¿Está bien? No hay ninguna manera general que exista, que tengamos a nuestra disposición para dar un analizador estático que pueda siempre verificar si una función siempre devuelve true o no, por ejemplo. Bueno, eso podría ser que el compilador, por ejemplo, nos dé falsos positivos, ¿no? Nos podría decir, o falsos negativos, depende de cómo miren el signo de la pregunta. Pero, por ejemplo, el compilador podría decirnos que acá hay un warning porque acá x fue definida en la línea 4 y puede valer 0. Y uno como programador sabe que eso no puede pasar. Pero el analizador estático no llega a darse cuenta de eso, digamos, que no, por su naturaleza de aproximación no puede hacer nada mejor que eso. ¿Está bien? Bien. Bueno, pasemos a otro problema distinto de análisis estático, que se llama el problema de variables vivas. Bueno, la idea es que una variable x en un punto del programa está viva si en alguna posible ejecución del programa ese valor se va a usar. ¿Está bien? Acá fíjense que yo estoy hablando de alguna posible ejecución del programa. Y acá oralmente yo lo dije, acá no está escrito en tiempo futuro, pero yo oralmente lo dije en tiempo futuro. Dije si en alguna posible ejecución del programa, dije que la variable x se va a usar en futuro. Entonces, como estoy hablando de alguna posible ejecución, o sea, lo que puede llegar a pasar en alguna ejecución, se va a tratar de un análisis mail. Y ahora, como estoy hablando de lo que puede llegar a pasar en el futuro, va a ser un análisis backward, porque yo voy a querer propagar la información hacia atrás, porque yo en un punto del programa voy a querer saber qué es lo que va a pasar después. Entonces la información la voy a tener que ir propagando hacia atrás, para en un punto del programa tener la información que viene desde el futuro, ¿no? Por eso la información tiene que ir hacia atrás. Perdón, le voy a dejar escrito esto en mail backward. Por ejemplo, en este programa, ¿qué variables están vivas? Por ejemplo, fíjense que acá, acá,
¿La variable x está viva? Eh, bueno, no está viva. ¿Por qué? De acá en adelante no se va a usar el valor que actualmente tenga la variable x, ¿está bien? Porque acá se usa una x, pero esta x fue asignada acá arriba. Entonces, si acá x tiene un valor, ese valor no me importa, no lo voy a usar después. Entonces acá x no está viva. O sea, cuando digo este punto y señalé acá, me estoy refiriendo al punto entre esas dos instrucciones, ¿está bien? Después de haber ejecutado la instrucción 2, pero antes de ejecutar la instrucción 3. En cambio, la variable y sí está viva, porque a continuación justo la uso. La variable z no está viva porque a continuación la asigno, entonces cuando la asigno ya no me importa el valor que tuviera antes, ¿está bien? En cambio, por ejemplo, en este punto del programa la variable x estaba viva, porque justo a continuación la iba a usar. Y la variable y ya no estaba viva porque acá la estoy asignando, entonces solo la variable x estaba viva. Y acá arriba no hay variables vivas directamente porque no hay ninguna variable cuyo valor actual se vaya a usar después. ¿Está bien? En este punto del programa, ¿cuáles variables están vivas? Bueno, z está viva. ¿Está bien? Y ya no está viva, pero z sí, porque z la voy a usar acá, con su valor actual. Y x está viva, bueno, no, porque acá la estoy asignando, entonces acá ya z no está viva. Y en este punto del programa, ¿cuáles son las variables vivas? Bueno, x está viva porque la voy a usar acá, z está viva porque la voy a usar acá, y no está viva porque ya no la uso más, entonces ahí esas son las variables vivas, y acá, al final del programa, no hay ninguna variable viva. ¿Está bien? Esa es la idea intuitiva. Entonces, como dijimos, este análisis se va a aproximar con un análisis, perdón, este problema se va a aproximar con un análisis de tipo May-Backward. El conjunto de datos que vamos a tener en cada punto del programa va a ser un conjunto de variables, que son las variables que nosotros vamos a saber que están posiblemente vivas. ¿Está bien? Digo posiblemente porque es un análisis May. Entonces, cuando digo que una variable está posiblemente viva, quiere decir que puede ser que en alguna ejecución se la use. También podría ser que, bueno, no se la use por alguna razón. Pero si el análisis nos dice que una variable no está viva, es que seguro no se va a usar en ninguna posible ejecución. ¿Está bien? Bueno, entonces como el análisis es hacia atrás, el in de b se va a calcular a partir del out de b. O sea que si yo sé cuáles van a ser las variables vivas al final de este bloque, a partir de esa información voy a calcular cuáles van a ser las variables vivas al inicio de este bloque. ¿Está bien? Y además, como el análisis es de tipo May, lo que me va a interesar son los puntos, igual que antes, los puntos de... como es de tipo May, nos va a interesar la unión. Como es hacia atrás, backward, nos va a interesar los puntos de divergencia, donde de un bloque salen flechas hacia muchos otros bloques. Entonces, cuando de un bloque A salen flechas a muchos bloques B1 hasta Bn, el out de A, como la información fluye hacia atrás, se va a calcular como la unión de la información que estaba al inicio, como el in de la unión de los ins de los bloques B1 hasta Bn. Bueno, y tengan en cuenta esto, que es que cuando yo escribo una variable, esa información se destruye o se desactiva. O sea, el kill de una asignación x en la que asigno x incluye a x. Porque, ¿qué significa eso? Ojo que el análisis es hacia atrás, entonces eso significa que si acá x estaba viva, acá ya x no va a estar viva. Si abajo x estaba viva, arriba no va a estar viva, porque una asignación destruye la escritura de una variable, destruye mirándola hacia arriba, porque si yo en este punto del programa sé que más adelante quizás pueda llegar a usar el valor actual de x, bueno, acá seguro no voy a usar el valor actual de x, porque acá el valor actual de x inmediatamente lo voy a pisar. Entonces, de nuevo, la escritura de una variable la destruye. Y ojo que destruirla hay que entenderlo mirando las instrucciones desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde el final hacia el principio, porque la ecuación es esta.
La ecuación me dice que el in de un bloque se calcula como el out sacándole el kill y agregándole el gen. Bueno, ¿y cuál es el gen? O sea, ¿qué es lo que genera un bloque? Bueno, un bloque genera todas las variables que lee. O sea, cada vez que yo leo una variable, cada vez que hago una lectura de una variable, esa variable va a estar en el gen de esa instrucción. O sea, por ejemplo, si a X le asigno Y y Z van a estar en el gen de esa instrucción. ¿Por qué es eso? Bueno, porque si acá, supónganse que en un momento yo no hay un punto del programa en el que ya sé que una variable no la voy a usar nunca, pero acá a Y le asigno X. Bueno, entonces acá arriba X sí tiene que estar viva, ¿no? Porque inmediatamente la voy a leer, entonces el valor que tenga actualmente X, acá sí lo necesito, a pesar de que después no lo necesite más. Entonces, bueno, hagamos el ejercicio de calcular las variables vivas de este programa, construyendo su grafo de flujo y resolviendo el sistema de ecuaciones de flujo. Bueno, ahora el programa es este. Lo primero que vamos a hacer es separarlo en bloques básicos. Llegamos hasta acá, el primer bloque básico, acá empieza un bloque y llega hasta este jump, acá empieza un bloque y llega hasta este jump, y acá empieza un bloque y llega hasta acá. Llegamos a los bloques A, B, C y D. Y voy a copiar de vuelta las instrucciones. Ahora los números de línea no me van a interesar, así que voy a copiar solo las instrucciones. A le asigno 5, a C le asigno 1, ese es el bloque A. Por otro lado, a el bloque B voy a tener una etiqueta loop start, un salto condicional, jump if a loop end. Ese es el bloque B. Después vamos a tener el bloque C, que dice que A le asigno 5, a C le asigno C más C, y a un salto no condicional a loop start. Es el bloque C. Y el bloque D lo hago por acá. Tiene una etiqueta loopend y después tiene estas dos asignaciones. A le asigno 2 por A y a C le asigno 0. Es el bloque B. Bueno, y conectémoslos. Cada bloque va a tener, igual que siempre, su punto de inicio y su punto de fin. El bloque A pasó de manera no condicional al bloque B. Vamos a hacer así con flechas rojas. Al bloque B, del bloque B pasó de manera condicional. Puede ser que siga al bloque C o que pase al bloque D. Y del bloque C tengo un ciclo al inicio del bloque B. ¿Está bien? Y el bloque D ya no tengo nada más. Entonces este sería el grafo de flujo de control para este programa. Recordemos que el análisis de variables vivas es un análisis main y backward. Entonces la información va a fluir hacia atrás. Entonces me va a convenir, esto más que nada por una cuestión de orden y de entender lo que está pasando, me va a convenir empezar desde el final del programa más que desde el principio, porque la información fluye hacia atrás. Entonces empecemos desde acá y veamos cómo las variables van naciendo y muriendo, digamos, o sea, cómo se van haciendo vivas y dejando de ser vivas. Pero acá tengo estas dos asignaciones. Cuando a C le asigno 0, eso destruye la variable C, pero bueno, la variable C no estaba viva, así que no pasa nada. Y después a le asigno 2 por A, eso destruye la variable A porque es una asignación, pero también genera la variable A. Entonces acá
la variable a va a estar viva. ¿Por qué va a estar viva? Bueno, porque de ahora en más la voy a usar. ¿Sí? En alguna ejecución la puedo llegar a usar, digamos. Bueno, ahora venimos a este bloque, al out de b. ¿Qué ecuación cumple el out de b? Como es un análisis May backward, el out de b se calcula como el in de c unión el in de d. Entonces, en este punto del programa yo tengo que poner la unión del in de d, que es a. Esto ya no va a cambiar más, ¿no? Porque este bloque está ahí aislado. O sea, la información que llegó hasta acá no va a cambiar nunca. Acá voy a tener el in de d, que es a, unión algo más. Y ese algo más va a venir del in de c. Yo todavía no sé cuál es, entonces acá esto sigue y no sé bien cómo todavía. Pero bueno, sigamos. ¿Qué es el principio de este bloque? Al principio de este bloque voy a tener la información que tenía acá abajo, menos la información que se desactivó, y agregando la información que se generó en este bloque. ¿Qué información se desactiva? Bueno, ninguna, porque no hay ninguna asignación. Este bloque solamente tiene lecturas, pero acá hay una lectura a una variable y acá hay una lectura a una variable. Como acá estoy leyendo la variable c y acá estoy leyendo la variable a, entonces las variables acá a y c seguro van a estar vivas. Bueno, y quizás más cosas. Está bien, lo que pasa es que acá ya estoy haciendo un poco de razonamiento por fuera del algoritmo, digamos. Y es que este programa solamente interviene en las variables a y c. Entonces, acá no voy a poder tener nada más que a y c. Entonces, esto seguro va a estar así y no voy a tener más cosas. ¿Está bien? No va a aparecer otra variable de la nada. Las únicas variables que podrían aparecer acá son a y c. Acá la pregunta es si a c está o no está acá. Esa es la pregunta que nos queda pendiente. ¿Cómo se calcula ahora? Sigamos, digamos, recorramos este loop. El loop, fíjense que la flecha la recorremos hacia atrás porque es un análisis backward. Entonces, en este punto del programa lo que tengo es que el out de c es igual al in de b. Eso es simplemente así porque no hay ninguna bifurcación acá. Entonces, acá tengo a y c. ¿Y qué pasa en este bloque? Bueno, en este bloque esta C se desactiva porque la escribo, pero después mirando hacia arriba se genera otra C, entonces acá se vuelve a agregar C. Entonces acá C está viva, ¿no? Porque voy a tener que leer su valor. O sea, fíjense que si acá C vale 7, ese valor 7 se va a usar acá, ¿no? Después a C le asigno algo, pero el 7, el valor que tenía, se usa. Entonces C va a estar viva acá arriba. Y A no va a estar viva porque a la estoy asignando. Entonces esta ecuación de acá destruye, esta asignación de acá destruye la variable A. Entonces acá me queda el conjunto que tiene solo AC. Ese conjunto no cambia más. Y ahora acá sí la C efectivamente estaba, porque este punto que es el out de B va a ser la unión del in de C y el in de D, que es A unión C. Entonces acá me queda una C. Bueno, y ahí ya casi estamos. Miremos este bloque. El out de este bloque es el in de este, es igual. Acá tenemos A y C. Y acá tengo dos asignaciones que destruyen, desactivan A y C. Entonces acá me queda un conjunto de variables vacío. ¿Está bien? Bueno, y eso nos da para cada punto del programa cuál es el conjunto de variables vivas. Bueno, ¿para qué sirve calcular el conjunto de variables vivas? Bueno, igual que en el análisis anterior, calcular el conjunto de variables vivas sirve para poder hacer optimizaciones o warnings, por ejemplo, o tirar warnings, emitir warnings. Por ejemplo, supónganse que al inicio del primer bloque de un procedimiento, o sea, al principio de todo, en el bloque inicial, hay una variable local que está viva. O sea, es una variable que se va a usar, que posiblemente se va a usar, pero que no tiene valor. Entonces, eso podría ser un warning, no es como una variable que no está declarada. O sea, piensen si acá A estuviera viva. Eso significaría que en alguna ejecución del programa el valor de A se puede llegar a usar. Pero acá recién empieza el programa, entonces A no tiene ningún valor. Entonces eso sería una razón para emitir un warning que diga, ojo que estás usando la variable A, pero puede ser que se esté usando sin haberle dado nunca valor. Puede ser un falso positivo, ¿no? Pero ese podría ser un warning.
Eh, bueno, esto es algo interesante que vamos a ver un poco mejor la clase que viene, que es que si tenemos dos variables, x e y, que nunca están vivas al mismo tiempo, o sea que cuando x está viva, y no está viva, entonces uno podría almacenar sus valores en el mismo registro. Y eso sirve para ahorrar registros, o sea, en lugar de usar dos registros para guardar los valores de estas variables, uno puede usar un solo registro. Bueno, y otra cosa más que uno puede hacer es, si uno, supónganse que uno tiene una instrucción de asignación que a una variable x le asigna una expresión e, un valor, digamos e. La idea es que esta asignación, si la variable x no está viva, quiere decir que de ahora en más nunca más se va a usar el valor de x. Entonces uno podría eliminar esta asignación. ¿Está bien? Eso es lo que se llama dead store elimination, ¿no? Eliminación de una asignación muerta, digamos, a una variable que no está viva. Bueno, igual que antes, uno podría tener falsos positivos que están dados por el tema de que el problema de determinar el conjunto de variables vivas en cada punto del programa es un problema indecidible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un if que dice if siempre devuelve true, a x le asigno 1 y después a y le asigno x, entonces al principio del programa, ¿cuáles son las variables vivas? Bueno, al principio del programa la variable x está viva porque el analizador estático dice, bueno, si yo no entro en este if, voy a usar el valor que tenga x actualmente. Uno como programador, pues quizás si pudo, por ejemplo, demostrar que esta función siempre devuelve true, uno como programador sabe que en realidad esta x no va a estar viva porque siempre la voy a pisar, porque siempre voy a entrar en el if. Pero el analizador estático no tiene manera de saber eso en general. Entonces, por ejemplo, en este programa uno podría quizás el compilador, digamos, nos podría dar un warning diciendo, ojo que la variable x está viva acá arriba, o sea que acá está siendo usada sin haber sido nunca asignada, y eso no puede pasar en realidad, pero bueno, el analizador estático aproxima el problema de las variables vivas. Lo aproxima por arriba, o sea, lo sobreaproxima, o sea, en cada punto del programa me da un conjunto de variables que pueden estar vivas, y seguro todas las variables que están realmente vivas están en ese conjunto, pero ese conjunto puede tener variables que en realidad no se usan más, pero el analizador estático no lo sabe, digamos. ¿Está bien? Bueno, y miremos el último ejemplo de análisis estático. O sea, es otro ejemplo más de análisis estático. Hay un montón, si ustedes buscan pueden encontrar un montón de análisis estáticos que entran dentro de este esquema. Este ejemplo de análisis se llama el análisis de expresiones disponibles. La idea es que si uno está parado en un punto del programa, una expresión e está disponible en la variable x si todas las posibles ejecuciones del programa que llegan a ese punto, hay una instrucción que le asigna ese valor e a la variable x. Está bien, de tal manera que entre esa asignación y ese punto del programa nunca se modificó el valor de la variable x y nunca se modificó el valor de ninguna de las variables que están involucradas en la expresión e. ¿Está bien? Por ahí, por ahora suena medio abstracta la definición, pero es bastante razonable, es lo que... O sea, ahora van a ver que tiene mucho sentido y es muy útil, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo ejecuto esa asignación a igual a 10, acá, digamos que el par a 10 está disponible. Eso significa que si yo miro la variable a, va a tener guardado el valor 10. Y también dicho de otra manera, significa que si yo quiero calcular el 10, lo puedo encontrar en la variable a. Después de ejecutar esta asignación, a b le asigno a más a, ¿qué es lo que vale? Bueno, a sigue valiendo 10. Voy a ponerlo como una ecuación en lugar de como una coma acá. A igual a 10. ¿Está bien? Esta ecuación pénsela no como una asignación, sino como una igualdad o como una ecuación. Después de ejecutar esta asignación, a b le asigno a más a sigue valiendo 10, y ahora b vale lo mismo que a más a. Después de ejecutar a c le asigno b más 1, ahora a vale 10,
B vale A más A y C vale B más 1. Bueno, ahora cuando ejecuto esa asignación a A le asigno A más A, fíjense lo siguiente, que es que ahora allá A no vale 10, entonces esta ecuación se invalida. ¿Está bien? Entonces esta ecuación deja de valer. Y lo que sí vale es que A vale A más A, eso sí. Perdón. No, eso tampoco vale porque... perdón, eso tampoco vale porque... Ojo que esta expresión de acá depende de A. Y obviamente no vale... supongamos que A valía 5 y ahora A le asigno 10. Entonces no es cierto que A ahora sea igual a A más A, ¿no? Porque ahora A vale 10. Entonces no sería verdadero porque no vale que 10 es igual a 20. Entonces... esta ecuación acá yo no la puedo incluir porque no puedo decir que A es igual a más A. Pero algo interesante también, esta ecuación se invalida. Esta ecuación yo no la puedo agregar acá por la razón que dimos recién. ¿Sí? Pero además hay algo más sutil, que es que esta ecuación de acá también se invalida. ¿Por qué se invalida? Porque es verdad que B sigue siendo igual a A más A. Bueno, no sigue, deja de ser cierto, ¿no? Porque antes B, si A valía 10, ahora B es 20. Pero acá yo le estoy cambiando el valor a A, entonces B ya no es igual a A más A. B es igual al viejo valor de A más el viejo valor de A, pero A cambió de valor, entonces esta ecuación también se invalida. Y esta ecuación sigue vigente, porque C sigue valiendo lo mismo que B más 1. Y después de ejecutar esta asignación, ahora B vale lo mismo que A más A. Pero el valor de B cambió, entonces esta ecuación también se invalida porque ya no es necesariamente cierto que C valga lo mismo que B más 1. ¿Está bien? Entonces las expresiones disponibles son algo así como las ecuaciones que valen en cada punto del programa, y esas ecuaciones vienen de asignaciones que yo hice. Son asignaciones que yo hice en un momento que miradas como ecuación siguen valiendo. Eso es lo que es una expresión disponible. ¿Para qué sirve eso? Bueno, porque supongamos que yo ahora quiero hacer una asignación que diga que a C le asigno A más A. Bueno, yo en lugar de volver a sumar A con A, yo ya sé que en B tengo disponible A más A, entonces a C le puedo asignar B directamente. ¿Ven? Esa es la idea. Pues es una motivación. Bueno, no lo dije, pero este análisis ahora es forward porque la información fluye hacia adelante, porque a mí lo que me interesa es lo que ocurrió en el pasado. O sea, yo quiero saber si cuando estoy en un punto del programa, si en el pasado hice una asignación que hace que tal cosa esté disponible. También no sé que es un análisis forward porque habla sobre el pasado, entonces la información tiene que fluir hacia adelante. Y es un análisis must porque a diferencia de los dos que hicimos antes, este análisis habla de todas las posibles ejecuciones del programa. ¿Está bien? Me habla de las ecuaciones que seguro valen en cualquier posible ejecución del programa, sin importar cuál sea el camino que tome. ¿Está bien? Entonces es un análisis must forward. El conjunto de datos asociado a un punto del programa es un conjunto de pares que los pueden pensar como ecuaciones, que son las ecuaciones que yo estaba escribiendo acá arriba. ¿Está bien? Cada una de estas ecuaciones es como un par que dice que A, 10, o sea, A vale 10, A, 10 es que A vale 10, B, A más A es que B vale lo mismo que A más A, y así. Cada par a la izquierda tiene una variable y a la derecha tiene una expresión. Y este par representa que la expresión E se encuentra disponible en la variable X. ¿Está bien? Bueno, como el análisis es forward, o sea, hacia adelante, cuando yo tengo un bloque B, el out del bloque B se calcula a partir del in del bloque B. O sea, la información disponible a la salida del bloque se calcula a partir de la información disponible al inicio del bloque, sacándole la información que se desactivó y agregándole la información que se generó. Ahora decimos cuál es la información que se genera y que se desactiva. Pero además notemos que como el análisis es tipo must, forward,
los puntos clave son los puntos, los join points, o sea, los puntos donde hay una convergencia, donde hay varios bloques que tienen aristas hacia un mismo bloque acá, como acá. Y en este caso el índice se va a calcular como la intersección de los out de B, porque eso significa que al inicio del bloque C una expresión va a estar disponible, o sea, una ecuación va a valer si siempre valía en cualquiera de los puntos de los que puede haber llegado, ¿está bien? Porque es un análisis más, o sea, me interesa que algo seguro esté disponible. No quiero que en un camino esté disponible, pero quizás por otro camino. No quiero que sí o sí seguro, si yo tengo la ecuación que dice que B es igual a más A, es porque no importa cómo haya llegado hasta este punto, es que esa ecuación vale, ¿sí? No quiero que tener esa ecuación y que pueda no valer, pueda llegar a no valer. Quiero que siempre vale. ¿Cuál es la información que se genera y la que se desactiva? Bueno, el gen y el kill. O sea, este es el gen y este es el kill. Perdón, este es el gen y este es el kill. Si uno tiene una asignación que a x le asigna e, eso genera la ecuación que dice que x vale lo mismo que e. Siempre y cuando x no aparezca en la expresión e. ¿Está bien? Como el ejemplo que teníamos acá arriba. Cuando a yo le asigno a más a, eso no me dice que ahora a es igual a más a, porque esa ecuación no vale porque, bueno, el lado derecho depende del lado izquierdo, pero ahora yo estoy cambiando el lado izquierdo, entonces no. Si x pertenece a e, no va a valer la ecuación. Y además, cuando yo tengo una asignación que a x le asigna e, eso destruye todas las ecuaciones que dependan de x, básicamente. O sea que si x es igual a y, o x aparece en la expresión e', eso destruye la ecuación que dice que y es igual a e', porque modifiqué el valor de x. O sea, cualquier cosa que dependa de x se va a destruir, básicamente. Entonces, hagamos el análisis de expresiones disponibles para este programa de acá. Expresiones disponibles, entonces, es un análisis must forward. Y para hacer el análisis, lo primero que vamos a hacer es construir el grafo de flujo de control, o sea que vamos a partir el programa en bloques básicos. Este va a ser un bloque básico, este va a ser otro. Vamos a tener otro bloque básico que va a llegar hasta el jump inclusive, y acá vamos a tener otro bloque básico. Vamos a llamar a esos bloques A, B, C y D, y vamos a copiar el programa armando el grafo. Entonces el bloque A dice que ahí le asigno 1 y a D le asigno 2 por i. Es el bloque A. Después tengo el bloque B que tiene un loop start y tiene un salto condicional que dice que si a es mayor que n salta a loop end. Es el bloque B. Vamos a tener el bloque C que ahí le asigna i más 1, a B le asigna 2 por i, y después hace un salto no condicional a loop start. Es el bloque C. Y vamos a tener el bloque D que tiene una etiqueta y después a R le asigna 2 por i. Vamos a marcar los puntos de inicio y de fin de cada bloque. Y vamos a con las aristas de este grafo que, bueno, el bloque A avanza de manera no condicional al bloque B. Bueno, ahí.
El bloque B ahí tiene un salto condicional, o sea que puede pasar al bloque C o pasar al bloque D. El bloque C va de manera no condicional al inicio del bloque B, o sea que acá tenemos una flecha que va para atrás. Y ahí está el grafo. Entonces este es el grafo de flujo de control de este programa. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el conjunto de expresiones disponibles en cada punto del programa. Como es un análisis forward, voy a empezar desde arriba. Entonces acá voy a tener el conjunto vacío, porque todavía no hay ninguna expresión disponible. ¿Qué pasa cuando ejecuto el bloque A? Bueno, ahora en la variable I está disponible la expresión 1. Lo voy a escribir en forma de ecuación, ¿está bien? Y en la variable D está disponible la expresión 2 por I. ¿Está bien? Bueno, y ahora, fíjese lo que pasa acá. Cuando yo entro a B, el in de B, como ahora el análisis es must, el in de B se calcula como el out de A, intersección, el out de B, el out de C, perdón. Antes siempre teníamos uniones, ahora tenemos una intersección acá. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que en este punto del programa lo que voy a tener es la información que salga de A y no voy a poder tener más cosas porque es una intersección. Pero puede pasar que en algún momento se empiecen a tachar cosas. Puede ser que después cuando yo llegue a C haya menos cosas y tenga que empezar a tachar. Por ahora digamos que tenemos eso. Y quizás menos cosas. O sea, quizás algo de eso lo tengamos que tachar después. Bueno, ahora, ¿qué información genera el bloque B? Bueno, nada, ¿no? Porque el B no genera ni destruye nada porque no tiene ninguna asignación. Entonces, como no hay asignaciones, la información que está disponible acá al final es la misma que la que estaba disponible acá arriba. Entonces tenemos que I es igual a 1 y D sigue siendo igual a 2 por I y nada más. Ahora, entremos por este ciclo. En el bloque C, al principio del bloque C tenemos disponible la misma información que arriba, o sea, sabemos que I es igual a 1 y que D es igual a 2 por I. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, yo ahí le estoy sumando 1, entonces eso desactiva esta información de acá, ¿está bien? O sea, ahora deja de valer que I es igual a 1. Porque I ya no es igual a 1 necesariamente. Si I antes valía 1, ahora vale 2, por ejemplo. Y además la ecuación I igual a I más 1 no la podemos agregar porque del lado derecho aparece la I. Entonces la ecuación I igual a I más 1 no tiene sentido, ¿no? O sea, eso nunca va a valer porque sería decir como que 3 es igual a 4 o cualquier cosa así. Como ecuación eso no tiene sentido. Como asignación sí, pero como ecuación no. Entonces eso desactivó esto de acá arriba. O sea, en realidad esto acá arriba sigue estando, pero acá abajo no va a aparecer la ecuación I igual a 1. ¿Qué es lo que sí va a aparecer? Bueno, fíjense que a D le estoy asignando 2 por I, entonces esta ecuación va a desaparecer porque dependía de D y ahora D cambió. Pero bueno, a D, perdón, igual dije algo mal, cuando ahí le asigno I más 1, esta ecuación desaparece, pero esta también, porque esta ecuación dependía de I, entonces esta ecuación desapareció. Entonces, en este punto del programa, en el medio, entre estas dos instrucciones, no hay ninguna expresión disponible. Pero cuando yo le asigno a D 2 por I, ahora D igual 2 por I sí vale como ecuación. Entonces ahora es cierto que D es igual a 2 por I. O sea que cuando llegue al final del bloque, D igual a 2 por I va a valer como ecuación. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ahora el in de B es la intersección del out de A con el out de C. O sea que acá voy a tener que intersecar esto de acá con esto de acá. Y lo que tienen en común es esto de acá. Entonces esto se va. Como esto se va, cuando yo lo propago hacia adelante, esto también se va y esto también se va. Y ahora cuando llego al final,
tengo que propagar esta información que estaba acá, o sea que lo que yo sé acá es que d es igual a 2 por i. Y cuando el programa termina sé que d es igual a 2 por i porque esa información no se desactivó. Y además sé también que r es igual a 2 por i. Bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, sirve por ejemplo para que fíjense que acá a r le asigné 2 por i, pero yo ya sabía que d es igual a 2 por i, entonces acá yo a r le podía asignar d sin necesidad de volver a hacer este producto. ¿Está bien? Y eso, fíjense que vale, este cambio yo lo podría hacer sin importar cuál sea el camino que tomé por el programa, o sea, sin importar si yo entré en este ciclo 0 veces o una vez o muchas veces, esta igualdad, esta ecuación vale. En esta ecuación quizás vale porque la hice valer acá, o quizás vale porque la hice valer acá, pero en cualquier caso vale, entonces acá podría reemplazar esta asignación por esta otra. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿para qué sirven las expresiones disponibles? Bueno, como dijimos, se puede usar típicamente para hacer optimizaciones. Por ejemplo, si yo sé que en la variable x tengo disponible la expresión e, cuando ahí le asigno e, en lugar de volver a computar el valor de la expresión e, puedo directamente reemplazar por una asignación en la que ahí le asigno x. Y eso, bueno, puede llegar a ser mejor. Depende, pero puede llegar a ser mejor porque no tengo que hacer otra cuenta, digamos. Puedo reusar el valor que ya tenía calculado. Bueno, vimos 3 ejemplos de análisis de flujo de datos. Vimos expresiones disponibles, vimos variables vivas y vimos redefiniciones de alcance. Y a mano, a ojo, digamos, vimos cómo si uno tenía un grafo y tenía ecuaciones entre los nodos, uno podía ir resolviendo esas ecuaciones. Y lo que hacíamos era propagar la información que podía ir cambiando, está bien, pero la seguíamos propagando hasta que en un momento ya no cambia más, y cuando no cambia más llegamos a una solución. Bueno, y eso es básicamente lo que hace el algoritmo. O sea, acá hay un método que hace que resuelve las ecuaciones de flujo de datos. En este algoritmo vamos a suponer que el análisis es forward, o sea, hacia adelante. Si fuera backward es parecido, pero hay que cambiar algunas cositas, como que acá en lugar de in es igual a out hay que poner out es igual a in, y acá en lugar de out es igual a in hay que poner in es igual a out, y cosas así. Y acá, este rombo que dibujamos acá va a ser la unión o la intersección, dependiendo de si el análisis es May, en cuyo caso este rombito que escribo acá va a ser la unión, o más, en cuyo caso este rombito que escribo acá va a ser la intersección. Entonces, ¿cuál es la entrada de este algoritmo? Es un grafo de flujo de control G, y en cada bloque yo ya tengo calculados los conjuntos gen y kill. Los conjuntos gen y kill dependen de la naturaleza del problema, ¿está bien? Y son un dato, digamos, que si yo miro las instrucciones puedo saber qué información generan esas instrucciones y qué información desactivan esas instrucciones. Por otro lado, la salida de este algoritmo va a ser que a cada bloque del grafo de flujo de control le va a asociar conjuntos in y out, que nos va a decir cuál es la información que estaba presente al principio del bloque y cuál es la información que está presente al final del bloque. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo este? Bueno, lo primero que hace es a todos los bloques B les pone como in vacío y como out vacío, y ahora repite esto todas las veces que haga falta hasta que ya no haya más cambios, o sea, hasta que se llegue a un punto fijo. Entonces lo que hace el algoritmo es agarra cada bloque y mira el conjunto de los o sea, yo tengo un bloque B y miro el conjunto de todos los bloques que tienen una arista que llega hacia B. ¿Está bien? Hago eso porque es un análisis forward. Si fuera backward tendría que pensar al revés, las que salen de B hacia otros nodos. ¿Está bien? Pero bueno, miremos eso, el conjunto de todos los bloques tales que hay una arista desde A sub I, el conjunto de todos los bloques A sub 1 a sub N, tales que hay una arista de A sub I hasta B. Y lo que hago es simplemente el in de B lo actualizo para que sea la combinación de los outs de los A sub I. En esa combinación puede ser la unión o la intersección, como corresponde.
Y ahora, una vez que hice eso, el out de B lo calculo como en función del INDB, agarrando el INDB, sacándole la información que se desactivó en el bloque y agregando la información que se generó en el bloque. ¿Okay? Bueno, este algoritmo siempre termina porque en algún momento no hay más cambios, porque bueno, depende, ¿no? Pero en los análisis que vimos, en algún momento esto deja de cambiar porque la información que puede decorar cada bloque es a lo sumo finita, ¿está bien? Y la información siempre se va agrandando. Entonces, en algún momento deja de haber cambios, ¿está bien? Bien, si el análisis de backward, como mencioné, hay que cambiar el sentido de las ecuaciones, y si creo que antes me apresuré un poco en decir que siempre termina, en realidad siempre termina, pero si los conjuntos gen y kill funcionan de tal manera que estos conjuntos nunca se achican y hay una cantidad finita de posibles conjuntos que decoran cada nodo. O sea, esas son las dos condiciones que se necesitan. Es como una condición de monotonía, se llama a veces. O sea, que la información siempre sea grande o siempre se achique, si quieren, pero que no pueda, por ejemplo, agrandarse y achicarse sucesivamente, porque eso podría hacer que entremos en como una especie de loop malicioso, maligno. Los tres análisis que vimos hoy, definiciones de alcance, varias vías y expresiones disponibles, cumplen con estas condiciones de monotonía, ¿está bien? Y de que cada nodo puede estar decorado con a lo sumo una cantidad finita de datos distintos. Bueno, y un comentario más medio al pasar es que nosotros recién vimos análisis de flujo de datos donde en cada nodo poníamos un conjunto y hacíamos la unión o la intersección de esos conjuntos. Bueno, un comentario es que en realidad no hace falta que sean conjuntos y no hace falta que sea una intersección. Podría ser cualquier dato siempre que tenga operaciones que se comporten como la unión y como la intersección. ¿Está bien? Más precisamente uno podría trabajar sobre un reticulado que es un conjunto que tiene una relación de orden, que se nota así como una especie de menor o igual pero cuadradito, y operaciones que son como la unión e intersección pero cuadraditas, y un reticulado tiene que cumplir estas propiedades, ¿no? O sea que esta unión cuadradita se porta como la unión, es decir que X está incluido en X unión Y, digamos, Y está incluido en X unión Y, digamos, y además si tengo un Z tal que X está incluido en Z y Y está incluido en Z, entonces X unión Y está incluido en Z. Estas son las propiedades que caracterizan a la unión. Si ustedes acá reemplazan esto por la unión y esto por la inclusión de conjuntos, entonces esto caracteriza la unión de conjuntos. Pero bueno, si quieren, el punto es que no tiene por qué ser conjuntos y no tiene por qué ser la unión intersección de conjuntos. Puede ser cualquier operación sobre datos que uno quiera, siempre y cuando respete estas ecuaciones. ¿Está bien? Acá hay una propiedad parecida para la intersección. Bien, con eso terminamos la parte de análisis de flujo de datos intraprocedural.